Sean bienvenidos una vez más a su canal Electrogol. Hoy vamos a analizar el circuito eléctrico del arranque estrella triángulo en el programa de Kofasu con todas las medidas de seguridad. De hecho, aquí ya nos encontramos en el programa de Kofasu. Si quieres descargar este programa, que es muy potente y es muy bueno, pues te lo estaré dejando el link de la página en la descripción del video. De hecho, aquí ya nos encontramos en la página de Kofasu y más abajo podemos encontrar el botón de descarga. Ahora sí regresamos nuevamente a la plataforma de desarrollo. Como todo circuito eléctrico se compone de dos partes principales, lo que vendría a ser la parte de fuerza y la parte de mando, o como también llamado la parte de control. En la parte de fuerza obviamente van a estar los dispositivos que controlan prácticamente nuestro motor trifásico, y en la parte de control se va a encontrar las bobinas y algunos contactos de la parte de potencia. Entonces empecemos reconociendo los dispositivos que estamos utilizando para la parte de potencia. Vamos a tener una llave general termomagnética que controla todo el circuito de fuerza, que se encuentra aquí en esta parte, y dentro de esta llave va a tener su contacto respectivo para la parte de mando, que se encuentra aquí en esta parte. ¿Cómo yo identifico que es su contacto de esta llave termomagnética? Ok, es algo fácil. Podemos observar este dispositivo está con la variable 3Q1. Entonces también este contacto se encuentra con la variable 3Q1. Ahora, para poder corroborar si es que realmente se trata, podemos observar la referencia en este caso, que es 3.2. ¿A qué se refiere con este término de 3.2? 3 es la página donde nos encontramos actualmente y 2 es la columna donde propiamente se encuentra el dispositivo. Efectivamente, encontramos en la columna número 2 el dispositivo 3Q1, y así podemos identificar las partes de un determinado dispositivo. Y luego pues vamos a tener los contactores respectivos. Este es el contactor principal y luego tenemos el contactor de triángulo, y finalmente vamos a tener nuestro contactor de estrella. Entonces pues obviamente sus bobinas de estos contactores se encuentran en la parte de control, como podemos observar aquí en esta parte. 3K4 pertenece al contactor principal y 3K5 pertenece al contactor de triángulo y 3K6 pertenece al contactor de estrella. Y pues seguidamente vamos a tener nuestro guardamotor, o como también llamado relé térmico. Esto es para poder proteger nuestro motor. Entonces, como podemos observar también aquí en esta parte tenemos sus contactos respectivos que se encuentran en la parte superior del dispositivo. Entonces nosotros fácilmente podemos ubicar dónde se encuentra en la parte de control. 3 significa la página actual que estamos trabajando. 9 sería la columna de la página que estamos trabajando. Y observamos aquí la columna 9. Nos dirigimos abajo y sí, efectivamente aquí se encuentra su contacto del relé térmico con la bornera 11 y con la bornera 12. Vamos a regresar nuevamente y vamos a corroborar ese dato. Y sí, efectivamente tenemos la bornera 11 y la bornera 12. ¿Ok? Y así también podemos ubicar el otro contacto. Y luego vamos a tener propiamente las borneras de conexión. Obviamente este motor no se encuentra dentro del tablero de control, por lo tanto necesitamos unas borneras de conexión. Y en este programa nosotros podemos integrar las respectivas borneras de conexión. Y nosotros pues teniendo este esquemático eléctrico fácilmente podemos realizar las conexiones respectivas del tablero de control hacia el motor. Por ejemplo, la bornera 1 tiene que ir conectado aquí a la bornera del motor U1 y así sucesivamente con todas las borneras. Este motor cuenta con su propio sensor de temperatura, como observamos aquí en esta parte, lo cual va a ir a otro relé térmico que se encuentra aquí en esta parte. Prácticamente esto sería todo en cuanto a la parte de potencia. Ahora sí vamos a pasar a explicar la parte de mando o la parte de control. Inicialmente vamos a tener dos breakers, como observamos aquí, 3F2 y el 3F3. Estos son breakers que tenemos que subirlo manualmente, y este contacto, como observamos que es 3Q1, va a depender muchísimo de esta llave termomagnética. Solo cuando está activo esta llave termomagnética, pues este contacto se va a cerrar. Supongamos que ya hemos subido la llave termomagnética, está prácticamente en on. Como este es su contacto de la llave termomagnética, obviamente ya estaría cerrado, y lo único que nos quedaría es subir este breaker y también este breaker. Por lo tanto, la energía ya se encontraría aquí en esta parte. Como observamos aquí, tenemos un contacto normalmente abierto de la bobina 3K2. Entonces vamos a identificar la bobina 3K2 y sí, efectivamente se encuentra aquí en esa parte la bobina
bobina 3K2. Este contacto se va a activar solo en el caso cuando el motor se encuentra trabajando en óptimas condiciones, es decir, que no hay sobrecargas, tampoco hay calentamiento. Por lo tanto, el contacto normalmente abierto se convertiría en un contacto normalmente cerrado. Esto alimenta a esta bobina y esta bobina pues activa al contacto 3K2 que observamos aquí en esta parte. Ahora sí, ya tenemos energía en estas tres líneas. Entonces lo único que nos quedaría es presionar el pulsador de Start que se encuentra aquí en esta parte. Al presionar este pulsador va a alimentar a nuestra bobina 3K3 y el contacto de esta bobina se encuentra aquí en esta parte paralelo a nuestro pulsador, lo cual quiere decir que cuando yo deje de pulsar, por acá va a seguir pasando la energía y por lo tanto se va a mantener encendido nuestra bobina. Y eso pues prácticamente haría que active este contacto que observamos aquí en esta parte. Ahora, como podemos observar, previamente tenemos otro contacto que es prácticamente de la bobina 3K8. Entonces vamos a identificar la bobina 3K8. Nos guiamos con la referencia que vendría a ser 3.9. 3, como les había mencionado, es la página actual que estamos trabajando y 9 sería la columna. Entonces identificamos la columna 9, se encuentra aquí en esta parte. Entonces nuestra bobina se encuentra aquí en esta parte, que vendría a ser 3K8. Como el contacto es normalmente cerrado de nuestro relé térmico, ¿ok? De nuestro relé térmico, estaría alimentando la bobina 3K8. Por lo tanto, prácticamente este contacto estaría cerrado. Entonces, como la bobina 3K3 ya está activo, obviamente también este contacto se va a cerrar. Por lo tanto, va a pasar la energía y va a alimentar nuestro temporizador. Y obviamente, al alimentar nuestro temporizador, va a arrancar inmediatamente el conteo respectivo según lo programado. Paralelo a ello, también va a ingresar la energía a través de su contacto normalmente cerrado de nuestro temporizador. Y pues esto va a hacer que active nuestro contactor de estrella, como observamos aquí en esta parte. Por lo tanto, pues en este momento estaría activo el arreglo de estrella. De repente el tiempo límite del temporizador ha sido 3 segundos. Entonces su contacto de normalmente abierto se va a convertir en un contacto normalmente cerrado. Igualmente, el contacto normalmente cerrado se va a convertir en un contacto normalmente abierto. Por lo tanto, ya no va a dejar pasar la energía a nuestra bobina 3K6. Todo este contactor se estaría apagando. Esta parte que observamos que es el normalmente abierto se convertiría en el normalmente cerrado. Deja pasar la energía por esta parte y activa nuestra bobina 3K5, lo que vendría a ser la bobina del triángulo que se encuentra aquí en esta parte. Entonces, a partir de este momento ya estaría funcionando con el arreglo de triángulo. Realmente este programa es muy, pero muy completo. Como podemos observar, de repente no está seguro dónde se encuentra el contactor de esta bobina, por ejemplo, de la bobina 3K4. Aquí en la parte inferior de esta misma bobina nosotros podemos encontrar sus respectivos contactos. Por ejemplo, la parte de potencia se encuentra en la columna número 2 y aquí podemos encontrar el contacto respectivo de esta bobina. Y luego, pues, por ejemplo, aquí también podemos encontrar los contactos de la bobina de triángulo. Me dice que se encuentra en la columna número 3. Entonces voy a ubicar la columna número 3 y sí, efectivamente se encuentra aquí en esta parte. Y así nosotros podemos seguir identificando la ubicación de los respectivos dispositivos. Este es el verdadero arranque estrella triángulo con todas las medidas de seguridad. La parte de mando va a depender muchísimo de la temperatura de nuestro motor trifásico. Realmente me encanta muchísimo, les recomiendo 100% este programa porque muy aparte de la versatilidad que tiene este programa, podemos tener toda la información para poder presentar un proyecto serio. Por ejemplo, vamos a la parte donde dice cover page. Pues nosotros podemos tener nuestro logo también aquí en esta parte y podemos llenar un montón de información de nuestro proyecto. Y luego vamos a tener la tabla de contenidos, las conexiones de los terminales respectivos. Y luego vamos a tener las conexiones físicas que tenemos que realizar y luego vamos a tener la lista de todos los dispositivos que nosotros estamos utilizando. Y también vamos a tener la lista resumida para poder realizar la compra respectiva. En el anterior video que he subido de Cofaso, pues me habían preguntado cuál es la diferencia entre el programa de Kadesimo. Y sí, efectivamente me encuentro aquí en el programa de Kadesimo. A primera impresión, hay muchísima diferencia entre este programa y el Kadesimo. El Kadesimo es para poder realizar prácticas, para poder realizar simulaciones.
En cambio, el programa de Kofasu es un programa netamente profesional, donde se encuentran pues prácticamente toda la información como para poder presentar inmediatamente este proyecto. Pero en cambio en el programa de Kadesimu no vas a encontrar la lista de los dispositivos detallados, etcétera, etcétera. Lo recomiendo 100% este programa. Si quieres que hagamos más videos sobre este programa, pues déjanos saber en la caja de comentarios y nosotros estaremos desarrollando tutoriales desde cero. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video.